Boombox. La paz con el ELN pasa por Venezuela. El ELN que uno conoce en una mesa de negociación no es desde luego el ELN que está en el terreno. Una agenda muy atacada y muy malinterpretada. Atacada además desde el interior del gobierno. Secuestro visto desde toda su perspectiva, eso no puede seguir siendo presentado como un tema comercial. 6 décadas de confrontación armada y una constante, el obstinado fracaso en el escenario político como un eterno déjà vu para lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional. En este episodio recordamos la historia de avances y reveses en esta búsqueda incesante por acabar el conflicto con esa organización subversiva, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002 hasta el de su antítesis, el gobierno actual de Gustavo Petro Urrego. Capítulo 10. Los portazos a la paz. Segunda parte. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La elección de Álvaro Uribe Vélez no está exenta de cuestionamientos. Lo señalan de ganar con el apoyo de los paramilitares, un INRI que lo marcará para siempre. Uribe compra el discurso antiterrorista de Washington y lo traslada a Colombia. Para él no hay conflicto armado, sino amenaza terrorista. Y con atentados terroristas lo reciben las FARC el 7 de agosto de 2002. 14 rockets contra la Casa de Nariño dejan 27 personas muertas y casi 70 heridas y un caos en los alrededores del Capitolio. Uribe, sin embargo, invita en su discurso de posesión a los grupos armados a dejar los fusiles. El rostro de la paz en el gobierno de la seguridad democrática es el psiquiatra Luis Carlos Restrepo. El nuevo comisionado reactiva los contactos con el ELN y entre 2003 y 2005 se llevan a cabo diálogos exploratorios en La Habana sin resultado alguno. Mientras tanto, la fuerza pública adelanta una poderosa ofensiva para debilitar a las guerrillas con su denominado Plan Patriota. La guerra contra la insurgencia se recrudece y la popularidad de Uribe sube como espuma. Con sus mayorías en el Congreso, el gobierno hace aprobar la reelección presidencial y el primer mandatario sigue de largo en la Casa de Nariño, a pesar de escándalos tan sonados como la infiltración del paramilitarismo en la principal agencia de inteligencia del Estado, el DAS. Con más de 7 millones de votos y un respaldo del 62% de la población, el más alto hasta ese momento en la historia, Uribe Vélez insiste en su política de mano dura y lucha contra el terrorismo. Meses después, en junio de 2007, el presidente Uribe le dice al ELN que si declara un cese al fuego, habrá conversaciones. Un viraje inesperado. La guerrilla tiene entonces entre 2.000 y 3.000 hombres en armas y más de 548 personas secuestradas, según la Fundación País Libre. 8 rondas de diálogos exploratorios se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Culminan en agosto de 2007 sin resultados concretos. El presidente venezolano Hugo Chávez Frías se ofrece como mediador para retomar los diálogos con el ELN. Pero pronto todo se enturbia otra vez. Una conversación telefónica de Chávez con el comandante del ejército colombiano, general Mario Montoya Uribe, colma la paciencia del mandatario colombiano que decide poner punto final a la mediación del presidente venezolano. Chávez reacciona con su verbo encendido y en una locución de "Aló presidente" acusa al presidente Uribe de haber incumplido su palabra y de tomar como disculpa la llamada del general Montoya, fortuita según él, para cancelar la mediación. Dice que está seguro de que Uribe no quiere seguir en el proceso. La guerra continúa. En marzo de 2009, el comisionado Luis Carlos Restrepo renuncia. Hereda su cargo Frank Pearl, entonces consejero para la reintegración. ¿Qué balance hace Pearl de Restrepo, hoy prófugo de la justicia? Con Luis Carlos Restrepo nunca hubo empalme y me entregó una oficina absolutamente desocupada y sin ningún documento.
toda la documentación del proceso con el ELN, así como la documentación que hubiera habido del proceso con los paramilitares, se esfumó, se extinguió. No sabemos si nunca hubo o si alguien se la llevó. El segundo gobierno de Álvaro Uribe termina lleno de escándalos y quien ha sido su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, gana las elecciones en segunda vuelta el 20 de junio de 2010, cobijado por la inmensa popularidad de su antecesor. Sin embargo, en su discurso de posesión, Santos anuncia un giro en la visión militarista y ofrece el ramo de olivo de la paz. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia. Santos cambia el lenguaje guerrerista y ya no habla de terrorismo, sino de conflicto armado. Contrario a Uribe, sostiene que la solución pasa por la negociación política. Eso sí, mantiene la presión militar. Zanahoria y garrote es la fórmula. La incógnita sobre cuál será el manejo de Santos a las guerrillas se despeja el 27 de agosto de 2012 con una noticia que le da la vuelta al mundo. El gobierno adelanta conversaciones secretas con las FARC. Esa misma noche el presidente Santos confirma la primicia y menciona que ha recibido también señales del ELN. Los colombianos pueden confiar plenamente en que este gobierno está obrando con prudencia, con seriedad y con firmeza. Adicionalmente, hoy el ELN ha manifestado a un medio de comunicación internacional su interés en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia. Juan Manuel Santos sabe que para lograr acuerdos con las guerrillas necesita de Venezuela. Lo cuenta el propio Santos para este podcast. La paz con el ELN pasa por Venezuela. Comencemos con esa premisa. Como la paz con las FARC pasaba por Chávez. En cualquier guerra asimétrica se requiere el apoyo de los vecinos para solucionarlos por vía de una negociación. Por eso yo hice las paces con Chávez, que todo el mundo me criticó que cómo va a hacer las paces con él. Pues que yo necesitaba a Chávez para la paz en Colombia. Además, en la política exterior, dejarse de hablar es como en los matrimonios. Uno se deja de hablar, entonces se acaba el matrimonio y no tiene ningún propósito. Entonces, con los países vecinos, así se esté uno en desacuerdo, no puede dejar de hablarse y de solucionar los problemas que siempre surgen en las fronteras. Entonces, en este caso, coincidimos en que la paz de Colombia le convenía a Venezuela porque estaba sufriendo las consecuencias de la guerra en Colombia y le convenía a Colombia, y Chávez se dedicó y ayudó y fue fundamental en la parte secreta y en la parte después. Con esas movidas diplomáticas respaldadas por el Palacio de Miraflores, el proceso con las FARC avanza con claridad, pero el del ELN se va quedando rezagado. Frank Pell explica por qué el gobierno Santos se toma su tiempo para reactivar contactos con el ELN. Lo primero es que el proceso de paz en su complejidad consumió al equipo negociador y consumió al gobierno. Y en segundo lugar, había personas dentro del gobierno que estaban en desacuerdo con adelantar cualquier tipo de negociación con el ELN mientras no se hubiera finalizado del todo la negociación con las FARC. Yo no compartía esa visión, pero esa visión prevaleció durante mucho tiempo y por eso el proceso se demoró en arrancar. Aunque hay diálogos exploratorios con el ELN en 2013, el foco está centrado en el proceso con las FARC. Santos aspira a la reelección para rematar la faena con esa guerrilla y la obtiene a trancas y a mochas, enfrentando en segunda vuelta al ungido de Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga. Colombia es un país dividido, pero el presidente reitera su convicción sobre la solución política tras su reelección, y esto dice en su discurso. Hace 4 años dije que la puerta del diálogo
no estaba cerrada con llave. Desde ese mismo momento nos dedicamos de manera paciente y metódica a construir un proceso de paz que fuera serio, digno, realista, eficaz. Esa es la disposición que tendrán que demostrar las FARC y también el ELN, que esperamos que pronto dé el paso definitivo. Los diálogos con las dos guerrillas se mueven por carriles distintos. Con las FARC por el de la negociación formal y con el ELN por el de la exploración. Dos procesos diferentes y dos ritmos que no logran acompasarse. Frank Perl, entonces jefe del equipo negociador con el ELN, explica. Yo nunca tuve la visión de que los procesos debían, juntarse, pero sí pensé años antes en que eventualmente podían acabar ambos antes del 2018. Pero pues el tiempo no nos dio, porque nos demoramos mucho negociando, porque empezamos tarde, nos demoramos negociando la agenda mucho más que con las FARC. Con él las negociaciones siempre son más complejas que con las FARC. Antonio García del COSE atribuye al gobierno las dificultades de la etapa exploratoria y dice que el gobierno desapareció y no volvió a la mesa, que no sabe si se trata de problemas de comunicación, pero que la responsabilidad no es de ellos. A finales de marzo de 2016, superados los principales obstáculos, Gobierno y ELN anuncian desde la Cancillería de Venezuela que van a comenzar la fase pública de las conversaciones. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron este miércoles desde Caracas el inicio de un diálogo formal para acabar con medio siglo de conflicto armado. Instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador. El objetivo es erradicar la violencia de la política y avanzar hacia la reconciliación. Sobre esta nueva etapa de los diálogos, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, le dice al periodista Yamid Ahmad que hay ambiente para negociar. Nosotros tenemos un lema que dice siempre junto al pueblo. Entonces, si el pueblo colombiano hoy está diciendo hagamos un esfuerzo por terminar el conflicto, nosotros estamos escuchando ese clamor. El gobierno colocó 3 condiciones. La primera, que fueran diálogos directos. La segunda, que fueran por fuera de Colombia. Y la tercera, que fueran confidenciales. 6 puntos comprende la agenda, los precisa Frank Perl. Nosotros firmamos una agenda y esa agenda tiene un punto que tiene que ver con democracia para la paz, que tiene que ver con los mecanismos de participación de la sociedad en el proceso de negociación, tiene que ver con un punto de transformaciones, con un punto de justicia, con un punto de fin del conflicto. Pero es una agenda que complementa a la de las FARC. Yo resumiría que entre ambas son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Eso es lo que quiere decir es que se complementan pero no se cruzan y que contienen todo lo indispensable para la resolución del conflicto. Y así la planeamos, así la ejecutamos. Fue una agenda muy atacada y muy malinterpretada. Atacada además desde el interior del gobierno, porque ese proceso de negociación con el ELN tuvo muchos enemigos internos. Enemigos como tienen todos los procesos de negociación, pero también líneas rojas, habla el expresidente Juan Manuel Santos. Desde un principio teníamos muy claro que había unas líneas rojas, que no íbamos precisamente a negociar el modelo económico, ni íbamos a negociar las Fuerzas Armadas, y había una serie de cosas que no íbamos a negociar, la política exterior, eso no era negociable. Frank Perl añade al respecto. Entonces, las líneas rojas eran: no se discuten políticas de Estado, se aprovecha la institucionalidad que hay y se complementa el acuerdo con las FARC, pero hay una cosa que era muy importante: es un proceso que respeta la identidad del ELN, que respeta la historia del ELN y que le permitiría al ELN hacer el tránsito para hacer política en la manera en que ellos entienden la política, que además casa con una necesidad de nuestra democracia, que es perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana.
La participación ciudadana es una especie de mantra del Ejército de Liberación Nacional. En ese momento se convoca a la sociedad civil, tal como lo pide el ELN, y se avanza mucho, asegura el expresidente Santos. El ELN ha sido tradicionalmente muy hábil en presentarse como representante de las comunidades, como que ellas están negociando es en función de las comunidades. Y inclusive en la negociación que nosotros hicimos, les dimos a las comunidades la oportunidad de pronunciarse y de manifestarse y de participar a través de una serie de diálogos. Si la participación de la sociedad es para el ELN una condición sine qua non de la negociación, para el gobierno es el reconocimiento de las víctimas que esa guerrilla evade en forma cobarde y habilidosa. Antonio García, con su característico cinismo, dice en una entrevista que es un tema que deben abordar las víctimas, que el ELN no es victimario y que no puede asumir de antemano hechos no comprobados, pero que están abiertos a discutirlo. Según el Centro de Memoria Histórica, entre 1978 y 2015, el ELN registra 9.221 víctimas, la mayoría, 6.789, por el delito de secuestro. Una práctica perversa y sistemática que esa organización se niega a reconocer, un obstáculo que se atraviesa siempre en las negociaciones. Antonio García lo evidencia en la respuesta entre descarada y sofística que le da al periodista Yamid Ahmad tras el anuncio del comienzo formal de las conversaciones. El tema de las retenciones o privación de la libertad que hace la insurgencia armada no es el objetivo central de unos diálogos. El objetivo es buscar la solución política, construir la paz de Colombia. En abril de 2016 renuncia Frank Pearl, jefe de la delegación del gobierno. El proceso se congela mientras avanza el de las FARC, guerrilla que firma un acuerdo de desmovilización en septiembre de ese año. El acuerdo, sometido a plebiscito, que se pierde por escasos 60.000 votos. El presidente Santos en la lona busca salidas para revivirlo. El New York Times titula: Voto colombiano rechaza el acuerdo con el que terminaría la guerra. El Washington Post titula: Colombia rechazó acuerdo de paz. Y desde Oslo, Noruega, se acaba de pronunciar el canciller de ese país que sirvió como garante del proceso de paz con las FARC. Regresar al conflicto armado no es una posibilidad. También se pronunció la vocera de la Unión Europea. Asegura que hoy la alta representante de ese organismo estará en contacto con el presidente Juan Manuel Santos para definir el paso a seguir. Respetamos el voto de los colombianos y las decisiones que tomen de ahora en adelante. Mientras el presidente maniobra para ganar tiempo, en la madrugada del viernes 7 de octubre de 2016 recibe una llamada que le devuelve el aliento. Al otro lado del teléfono, desde la gélida capital de Noruega, Santos recibe la noticia de que ha sido designado Premio Nobel de Paz. Con semejante respaldo internacional, logra firmar el Acuerdo de Colón el 24 de noviembre de 2016. Buenas noches. El gobierno y las FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz. Ante más de 800 invitados, el presidente Santos y alias Timochenko firmaron los acuerdos que habían sido objeto de modificaciones luego de la victoria del no en el plebiscito. El Teatro Colón, en el centro de Bogotá, fue el escenario de este acontecimiento. Así hablaron los protagonistas. La refrendación se ha aprobado en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas. Ya para entonces, el presidente ha designado al exministro Juan Camilo Restrepo como nuevo jefe de la delegación para los diálogos con el ELN. Se abre un nuevo capítulo en la ya muy larga y conflictiva historia de las conversaciones con el Grupo de Gavino. Invito a todos los colombianos a que con espíritu patriótico trabajemos juntos para alcanzar unos acuerdos que nos unan, que garanticen que no haya más víctimas por el conflicto armado.
Es un momento difícil, el secuestro va en aumento, el ELN tiene presencia en 99 municipios y las acciones armadas han crecido 450% con respecto a 2009. El presidente Santos exige la liberación de todos los secuestrados como condición para iniciar los diálogos. Alias Gavino, sin embargo, rechaza esa exigencia. La liberación de los secuestrados dilata la instalación de la mesa en Quito. Uno de ellos es el excongresista Odín Sánchez, condenado por vínculos con paramilitares y miembro de un clan político familiar del Chocó. Su liberación y la excarcelación de 2 miembros del ELN, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, para que cumplan gestiones de paz, allanan el camino para dar comienzo a la fase pública de los diálogos en Ecuador en la primera semana de febrero de 2017. Santos, ya como Nobel de Paz, instala la mesa en Quito. Las conversaciones públicas a las que daremos inicio con el ELN tienen una naturaleza muy distinta al proceso de La Habana, porque el ELN y las FARC son organizaciones muy diferentes y porque estamos en un momento con otras características. En lugar de pasar un largo tiempo en la mesa redactando acuerdos detallados punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el ELN medidas que contribuyan a la construcción de la paz. La sede de los diálogos es una antigua hacienda tabacalera en los alrededores de la capital ecuatoriana. El exministro Juan Camilo Restrepo, nuevo jefe de la delegación negociadora, recuerda así a su contraparte. El ELN que uno conoce en una mesa de negociación no es desde luego el ELN que está en el terreno, ni en los frentes. Es una élite negociadora que se ha ido formando en el ELN, para no llamarla burócratas de la negociación, que llevan 20 o 30 años negociando con el Estado. Entonces ellos tienen una manera de ser, una manera de hablar, una manera de negociar, me imagino muy diferente de la que es la vida propiamente y las actitudes de los jefes de los diversos frentes. Entonces yo conocí fue esa élite negociadora del ELN, encabezada por Pablo Beltrán. Sobre el rol de Cuba y el papel de la Iglesia con respecto al ELN, Restrepo dice lo siguiente. Ellos nacen, digo el ELN, coetáneamente con la Revolución Cubana. Es decir, nacen como grupo alzado en armas viendo a Castro tomándose el poder en esos años, en finales de los 50. Yo creo que ellos se han dado cuenta que eso ya no es posible, que ellos nunca podrán tomarse el poder por la fuerza como se lo tomó Castro. Sin embargo, siguen con gran empeño en sus visiones y en sus actuaciones. No les oí cosas muy encomiásticas de los cubanos durante las reuniones que tuvimos con ellos, aunque Cuba era uno de los países garantes. Uh-huh. Yo creo que ellos tienen cierta consideración con Cuba, pero no es ciertamente el sol de referencia que tiene el ELN. El ELN no tiene nadie como gran referencia, ni siquiera la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica la respetan, la ven, les encanta hablar con los obispos, les encanta que los obispos lo visiten, pero a la hora de la verdad, el ELN no hace nada de lo que ellos decidan y no va a hacer nada porque la Iglesia, a mi modo de ver, les aconseje esto o aquello. La mesa de Quito empieza a sesionar bajo la premisa de que habrá 5 ciclos de conversaciones. No se avanza mucho en los 2 primeros, pues crece la presión para que el ELN suspenda el secuestro y pacte un cese al fuego. Negociar con el ELN entraña muchas dificultades, señala Juan Camilo Restrepo. ¿Qué es lo que dice el ELN y cómo razona? El ELN lo que dice es, mire, nosotros tenemos un control territorial en Colombia sobre ciertas áreas y territorios. Eso no es cierto, pero eso lo creen ellos.
Y digo que no es cierto porque se les acerca un pelotón del ejército y salen corriendo como conejos. Pero ellos creen y dicen tener control del territorio. Y como aquí tenemos control nosotros del territorio, entonces la negociación tiene que ser de igual a igual con el Estado. El jefe de la delegación oficial rechaza la tesis del control territorial del ELN y destaca la contradicción entre el discurso del derecho internacional humanitario, que esa guerrilla defiende de dientes para adentro, pero que incumple de puertas para afuera. Nosotros nos cansamos de decirle, de explicarle, de argumentarle al ELN que ellos estaban obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Porque como grupo alzado en armas, desde las convenciones de Ginebra del año 49, en sus protocolos 2 y 3, cuando un Estado se sienta con un grupo alzado en armas, ambos están obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Y respetar el derecho internacional humanitario es no hostigar ni atentar contra civiles no combatientes, es decir, no poner una bomba que dañe un acueducto del cual se surte una población de civiles, o no secuestrar con fines extorsivos a un civil, o no dañar una infraestructura que da bienestar a la población civil. Ese es el derecho internacional humanitario. Esa cosa tan sencilla no se atreven a aceptarla de dientes para afuera del ELN. No obstante los obstáculos, intransigencias y actos de guerra, gobierno y ELN logran finalmente un acuerdo de cese al fuego el 4 de septiembre de 2017, 2 días antes de la visita del Papa Francisco al país. Es el primer cese bilateral pactado en 53 años de conflicto con esa guerrilla. El presidente Santos hace el anuncio. El cese al fuego y hostilidades bilateral que se firmó en Quito esta mañana quiere decir que el ELN tiene que dejar de secuestrar, de reclutar menores, de sembrar minas, de atacar nuestra infraestructura. Y por supuesto, debe cesar toda acción ofensiva contra nuestras Fuerzas Armadas y contra nuestra policía. Negociar con una guerrilla que tiene diversos frentes, unos más contaminados que otros con el narcotráfico, no es tarea fácil. Restrepo lo dice así de claro. Siempre se ha dicho que el ELN es un grupo muy federado y se le contrasta con las FARC, que era central y que el comando central de las FARC decía una cosa y la seguían todos los frentes sin chistar. Y eso es cierto. El ELN es mucho más federado. En el ELN han surgido frentes que tienen mucho poder y que no estaban hasta hace mucho. Yo atribuyo eso, que la preeminencia, la importancia, por ejemplo, ahora del Frente del Chocó, que no es muy grande, está asociado al negocio de droga en que está metido el ELN. Pero así como tienen esa entelequia del control territorial, tienen también la entelequia de que ellos son representantes de la sociedad civil. Así como el Papa es representante de Dios en la tierra, ellos dicen ser los representantes de la sociedad civil en Colombia. Yo le dije 1000 veces a Beltrán, ustedes tienen alguna influencia en 1, en 2, en 10 estamentos de la sociedad civil colombiana, pero la sociedad civil colombiana está conformada por decenas, por centenas de estamentos, no solo que ustedes no controlan, sino que no los aceptan a ustedes. Antes de finalizar 2017, Juan Camilo Restrepo renuncia a su cargo. Lo reemplaza el exvicepresidente Gustavo Bell, entonces embajador en Cuba. Recibe la mesa de diálogo en Quito y un cese al fuego no cumplido a cabalidad. A finales de enero de 2018, 3 atentados con explosivos contra la policía, con saldo de 7 agentes muertos y varios heridos, son razón suficiente para que el gobierno cancele las conversaciones que van para su 5ª ronda.
Más de 24 horas después del atentado terrorista en el centro de Bogotá, que le causó heridas a 26 policías y a 4 civiles, el ELN aparece como el principal sospechoso del ataque. Las autoridades analizan varias pistas. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Huber Penilla, dijo que este ataque tiene relación con el ocurrido el pasado 28 de diciembre en la subestación de policía de Torca, en el norte de la ciudad, hecho en el que murió un uniformado y 7 más resultaron heridos. En medio de la tensión, las campañas políticas al Congreso y a la presidencia entran en la recta final. El ELN decreta un cese al fuego unilateral para los comicios de marzo. El jefe de Estado reconoce el gesto. El pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas y más transparentes en más de medio siglo. Las FARC, ya desmovilizadas y desarmadas, se presentaron como un partido político. Y el ELN cumplió con el cese al fuego unilateral que decretó con ocasión de las elecciones. Es con gestos como este, y no con ataques terroristas, como el ELN puede reconstruir el mínimo de confianza que se requiere para avanzar en el camino del diálogo. Por eso, pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN. El proceso recibe una última bocanada de aire en los estertores del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Las delegaciones vuelven a la mesa el 2 de abril de 2018 con una prioridad: estudiar la posibilidad de un nuevo cese bilateral del fuego. Pero pocos días después, el 18 de abril de este año, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anuncia que su país deja de ser garante de los diálogos por problemas en la frontera con Colombia. Solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. El gobierno anuncia el traslado de la mesa a Cuba. El tiempo se le agota al premio Nobel para firmar un acuerdo con el ELN. Iván Duque, el favorito para sucederlo, es el ungido de su mayor antagonista político, el expresidente Álvaro Uribe. El 17 de junio de 2018, Duque es elegido con más de 10 millones de votos, 2 millones por encima de su contendor Gustavo Petro. Los diálogos con el ELN otra vez quedan en el limbo. 8 de la noche, 3 minutos. Seguimos en esta cobertura especial, imágenes de la Torre Colpatria, María Alejandra, que muestra el resultado. Un resultado ya contabilizado, el 100% de las mesas, informado. El resultado es el siguiente, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. La gráfica que muestra el triunfo de Iván Duque. Iván Duque, 10.373.080 votos. Gustavo Petro, 8.034.189 votos. Para Duque, vehemente opositor del acuerdo con las FARC, los diálogos con el ELN son un encarte. Y un día antes de su posesión, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, miembro del COSE y comandante del Frente de Guerra Oriental, el más poderoso de esa guerrilla, se pronuncia en el noticiero CMI. Acá estamos y vamos a esperar qué dice el presidente Duque. Si quiere la paz o quiere la guerra. Nosotros, independientemente de lo que digan, somos unos luchadores de la paz. Entonces el gobierno del presidente Duque debe definir si sigue la carrera de matanza de líderes sociales, de la persecución, del encarcelamiento, o quiere una Colombia libre, democrática, con un pueblo que se merece vivir y no morir. El 7 de agosto de 2018, durante la toma de posesión, el presidente Iván Duque Márquez deja muy claro hacia dónde apunta su política de paz con el ELN. Quiero ser claro. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente
responsable y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Pero quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Pronto cumple su palabra. En septiembre suspende la delegación oficial y anuncia que hasta que el ELN suspenda sus acciones violentas y libere a todos los secuestrados, no designará nuevos negociadores. El gobierno asegura que en los 17 meses de diálogos, el ELN ha cometido más de 430 actos criminales, más de 100 homicidios y 33 atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Duque suspende a Venezuela como país garante y estas son sus razones. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. El ELN anuncia un cese al fuego para las festividades de fin de año, pero previo a la tregua ejecuta varios atentados en el Cesar. El escalamiento del conflicto se reactiva. No parece haber espacio ni voluntad para revivir las conversaciones. Y si acaso existiera, todo estalla en 1000 pedazos el 17 de enero de 2019. Ese día, a las 9:32 de la mañana, un explosivista del Frente Oriental del ELN detona un carrobomba con 80 kilos de pentolita en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander en el sur de Bogotá. La explosión del campero Nissan Patrol de placas LAF 565 deja un enorme cráter y graves destrozos alrededor. 22 cadetes muertos y unas 68 personas heridas es el balance del atentado terrorista. El presidente Duque condena el ataque. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune. ¿Está bien? Cuidado, no se hace Días después, la guerrilla reconoce la autoría del atentado. El gobierno cancela los diálogos, reactiva las órdenes de detención contra los negociadores que están en La Habana y pide a Cuba, país garante, que los extradite. El gobierno de la isla rechaza la solicitud bajo el argumento de que viola los protocolos acordados. El presidente Duque insiste. Lo que representó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia. A principios de marzo de 2019, desde Cuba, Pablo Beltrán le concede una entrevista a la periodista María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, en la que dice que el presidente Duque se equivocó al romper los diálogos. Vamos a concederle una cosa. Nosotros somos responsables del atentado. ¿Cómo tiene que resolverse eso? Es un asunto penal. Hay un sistema judicial, enjuícienos. Nosotros llevamos desde agosto aquí esperando a que ellos nombren una delegación. Dijeron que iban a hacer una evaluación del proceso y no lo hicieron. No hicieron ni siquiera empalme con la comisión de paz que tenía Santos. Entonces, desde el principio ellos no querían esto. No había un acuerdo de que no hubieran acciones. Ellos no dejaron de atacarnos, intensificaron los ataques. Entonces, si el ELN hace un ataque, es malo, pero los ataques de ellos son buenos. Cuando decimos que hay que intentar una solución política del conflicto es porque hay que acabar eso. O sea, llevamos 70 años en guerra. En ese diálogo de sordos se va 2019 y llega 2020 con la amenaza mundial del COVID-19.
El conflicto con la guerrilla queda relegado en medio de la pandemia que cobra la vida de 143.000 colombianos. La guerra sigue, el diálogo de sordos también. El gobierno Duque termina con más pena que gloria. Un proyecto de reforma tributaria deriva en un estallido social que capitaliza el senador Gustavo Petro para lanzar la campaña que lo llevará a la presidencia el 19 de junio de 2022. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Petro es el primer candidato de izquierda en 200 años de historia republicana que logra llegar al poder. En su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2022, insiste en las vías políticas para acabar el eco avasallante de los fusiles. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia. Su propuesta es de paz total, un ambicioso proyecto de reconciliación política que se topa de inmediato con la intransigencia del ELN, que critica que el gobierno pueda entablar conversaciones al mismo tiempo con ellos y con organizaciones de narcotráfico como el Clan del Golfo. Al margen de las dificultades, el presidente suspende las órdenes de captura y de extradición contra la delegación de paz del ELN, reactiva los protocolos para reiniciar los diálogos y le pide a Venezuela que sea garante del nuevo proceso. La mesa se instala el 21 de noviembre. El nuevo jefe negociador de Colombia, Soti Patiño, otro exguerrillero que hizo la paz con el M-19 en la década de los 90. Su contraparte, el mismo de siempre, Pablo Beltrán. Buenas tardes y mucha atención. Hay noticia de última hora en Caracas, Venezuela. Las delegaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro y del Ejército de Liberación Nacional acaban de confirmar que se sentarán a negociar un acuerdo de paz. Angie Camacho tiene los detalles. Angie. Ana Milena, pues después de más de 4 años de que se suspendiera esta mesa de negociación, a esta hora desde Caracas, Venezuela, representantes del gobierno nacional, la Iglesia Católica, países garantes y el ELN anuncian que se reinstala la mesa de conversaciones con cada una de las delegaciones respectivas. Pero pronto empiezan los desencuentros. Casi a la medianoche del 31 de diciembre, el presidente anuncia un cese al fuego con el ELN y otros grupos armados, pero el ELN lo desmiente de inmediato. Lo último en Noticias Caracol. Lo último es la convocatoria a una reunión de emergencia por parte del gobierno del ELN tras la crisis que señaló este grupo guerrillero, por la que pasa a la mesa de diálogos por la decisión unilateral del gobierno Petro del cese al fuego. Sin embargo, hace algunas horas funcionarios del gobierno Petro señalaron en varios medios que no había ninguna crisis. El ELN hizo público este comunicado en el que dice que el gobierno nacional no cumple con los acuerdos pactados, que el cese al fuego es un tema pendiente por discutir y que estas decisiones unilaterales ponen en crisis el desarrollo de la mesa. El impasse se sortea en febrero, tras el inicio de la segunda ronda de diálogos en México. Brasil acepta ser garante del proceso y se suma México, Venezuela, Cuba, Chile y Noruega. En marzo las delegaciones establecen una agenda de 6 puntos, pero regresan las tensiones. El ELN ataca una base militar en norte de Santander que deja 10 soldados muertos y 9 más heridos. Petro le pregunta directamente a la guerrilla si está utilizando los diálogos para fortalecerse. La oposición política denuncia que la fuerza pública parece maniatada para combatir a los violentos. Sobre la negociación del gobierno Petro con el ELN, el expresidente Juan Manuel Santos tiene muchos reparos. Una negociación con este tipo de grupos necesita zanahoria, pero también necesita garrote. Y aquí ha faltado garrote. El ELN está negociando hoy, está mucho más fuerte militarmente. Nosotros dejamos un ELN bastante mermado. El 25 de abril de 2023, otra controversia vuelve a ser protagonista. El comandante Antonio García declara a través de un comunicado que el ELN no hace reclutamientos y que las personas se vinculan voluntariamente.
lo desmienten la Comisión de la Verdad, que registra el reclutamiento de 1.395 menores entre 1990 y 2017. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo informa que entre 2021 y 2023 ha conocido 24 casos atribuidos al ELN. La indignación nacional es inmediata y se agrava tras unas declaraciones destempladas de Oti Patiño tras una pregunta de los periodistas en la Casa de Nariño. Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren, que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? ¿Usted sí cree? ¿Usted cree que ellos nunca han reclutado a nadie, doctor Oti Patiño? Digamos forzosamente, no sé. Para mayo de 2023, el presidente Petro pone en duda el poder de los jefes negociadores del ELN con las bases guerrilleras. Pablo Beltrán declara la mesa en pausa. Otra vez. Todos son viejos y esos se sientan en la mesa y hablan. Algunos de ustedes habrán visto eso. Pero mandan, los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Las fricciones entre las partes se solucionan y el 9 de junio de 2023 se anuncia un cese al fuego que va desde agosto hasta enero de 2024. El primer mandatario declara ese día desde La Habana que en 2025 cesa la guerra con el ELN. Un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Soñar no cuesta nada, pero antes que los sueños llegan las pesadillas. El 28 de octubre de 2023 es secuestrado en su pueblo en Barrancas, en La Guajira, Luis Manuel Díaz Jiménez, más conocido como Mane Díaz, el padre de la estrella del Liverpool y delantero de la Selección Colombia de fútbol, Luis Díaz. Durante 12 días, el ELN lo mantiene en cautiverio en la serranía del Perijá. Gracias a la presión internacional, la mediación de la Iglesia y la ONU y la exigencia del gobierno a la guerrilla, finalmente es liberado en un paraje montañoso de La Guajira. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, ya se produjeron las primeras declaraciones de Luis Manuel Díaz en libertad. Esto fue lo que dijo el profe Mani. Quiero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad de regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia. La práctica indiscriminada del secuestro constituye nuevamente el foco de las críticas al proceso de paz. La respuesta del ELN, que raya en el cinismo, es que sus ejércitos necesitan financiarse de alguna manera porque son una guerrilla pobre y condiciona la suspensión del secuestro a que les entreguen recursos para sostenerse. Unas declaraciones que indignan hasta los más vehementes defensores de los procesos de paz, empezando por el Premio Nobel Juan Manuel Santos. Eso no se puede aceptar, hay ciertos comportamientos que dicen simplemente eso no es aceptable. Como no tenemos con qué comer, entonces nos secuestramos, no, eso es inaceptable porque además una negociación política tiene que regirse por el derecho internacional humanitario para que sea legítima y aceptable, y el derecho internacional humanitario prohíbe tajantemente el secuestro. El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores claves en la mesa con el ELN, dice tajante: el secuestro tiene que acabarse porque sencilla y llanamente es una práctica que riñe con todos los principios básicos de la humanidad. Es decir, el secuestro visto desde toda su perspectiva de cómo se desarrolla como delito, como práctica, lo que genera, los traumas que ocasiona a las personas, a las comunidades, a las familias, al país. Eso no puede seguir siendo presentado como un tema comercial. El 17 de diciembre de 2023, como resultado del quinto ciclo de diálogos y tras la presión internacional para abolir el secuestro como método de financiación de la guerra, el ELN se compromete a suspender esta práctica. Y el 29 de febrero de 2024 anuncia que ha liberado a todos los rehenes en su poder. John Jairo Jiménez, líder social liberado el pasado 23 de febrero en el sur de Bolívar, fue el último secuestrado que entregó la guerrilla del ELN.
Por lo menos eso se deduce luego de la revelación que hizo la jefe negociadora del gobierno Petro, Vera Grave, quien en medio de la tensión que empañó el proceso de paz con el ELN, dio a conocer que esa guerrilla ya liberó a la totalidad de los secuestrados que tenía en su poder. Para quienes sostienen que esta es una negociación a espaldas de la fuerza pública y suavecita con el ELN, porque por primera vez en la historia su contraparte es un gobierno de izquierda, Iván Cepeda contesta lo siguiente. Quien piense que la mesa de negociación es una tertulia en la que nos sentamos de manera apacible a hacernos bromas y a sacar acuerdos con el ELN se equivoca profundamente. Ahí ha habido discusiones muy álgidas y son discusiones argumentadas. Más allá de los repertorios criminales del ELN, la gran pregunta que ronda el proceso es si los frentes más vinculados con el narcotráfico, como el Frente Oriental y el del Chocó, sí van a acatar lo acordado en la mesa. Ese es el principal desafío que enfrenta la nueva jefa de la Delegación de Paz del Gobierno, Vera Grave, antropóloga de ascendencia alemana y exguerrillera del M-19. Ella llega al proceso con la misión de lograr acuerdos definitivos con la guerrilla más vieja de América Latina y la segunda más longeva del mundo después del Ejército de Liberación Nacional Karen en Myanmar. Pero el ELN estira y estira la pita y el 18 de septiembre un atentado terrorista con una volqueta cargada de explosivos contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca, atribuido al Frente Domingo Laín, colma la paciencia del gobierno. El atentado deja 3 militares muertos y 28 heridos, y esto dice al respecto el presidente Petro. Es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. El presidente Petro encara otro escollo más en su búsqueda por lograr un acuerdo con el ELN. El proceso se congela en medio de mutuas recriminaciones. En octubre de 2024, durante una intervención ante militares en Cali, el primer mandatario lanza pullas contra esa guerrilla. Personas que se llaman del ELN decidieron que hay que demorar la paz, que mejor esperar al otro gobierno, como lo han hecho antes, siempre con malos resultados, porque cada vez son más débiles. A comienzos de noviembre, tras una reunión extraordinaria de las delegaciones en Caracas para intentar descongelar los diálogos, el ELN pone sus cartas sobre la mesa en lo que llama una declaración de principios. Propone un nuevo modelo de negociación y una sociedad precapitalista como horizonte del proceso. Exige además que Estados Unidos no objete la solución política del conflicto y, para rematar, reconoce que para 2026 las partes no habrán firmado un acuerdo. Un nuevo portazo a la paz que ignora lo que en forma mordaz le dijo el negociador Iván Cepeda a este podcast. Ya se los dijimos, ustedes ya están viejitos, nosotros también. Ya es hora de que esto cambie. Desde entonces reina una calma chicha y ninguna de las partes se atreve a romper. Pero a mediados de enero de 2025, como un eterno déjà vu con esta guerrilla, estalla la tragedia en el Catatumbo y al menos 42.000 civiles terminan desplazados en menos de una semana. Una tragedia humanitaria como pocas en la historia del conflicto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no dice que el proceso no va más, pero para todos parece claro que no va más. Yo creo que el ELN perdió su última oportunidad de hacer la paz en Colombia. Yo creo que el ELN son unos bárbaros, unos salvajes lo que acaban de hacer en el Catatumbo contra la población civil. Se ha impuesto y al Estado colombiano y a la sociedad colombiana, y esto va más allá del gobierno del presidente Petro, tiene que entender que ahora hay que enfrentarlos militarmente, hay que golpearlos y hay que evitar estratégicamente que controlen la frontera colombo-venezolana. Ellos unilateralmente tomaron la decisión de declarar la guerra, de romper unilateralmente toda posibilidad de negociación de paz.
El presidente de la Paz Total está en una encrucijada y es difícil anticipar lo que vendrá. Por primera vez en sus 30 meses de gobierno, habla duro contra ese grupo armado. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros le hemos propuesto a Santos, a Duque, a Petro, hagamos un trabajo de búsqueda de una solución a la fracasada guerra contra las drogas, una política alternativa. ¿Cuál ha sido la esencia, el alma del régimen en Colombia? Perseguir y exterminar al opositor. Duro decirlo, pero esa es la realidad. Tenemos que defender las comunidades, tenemos que hacer ataques. Para que esto ande, nosotros necesitamos recursos y eso no nos los van a regalar, hay que conseguirlos. No nos pongamos entonces que es que entonces antes del 7 de agosto de 2026, churin, churin, chunfly, desapareció el ELN. Vamos llegando al final de esta serie documental sobre las entrañas del ELN, pero falta escuchar a uno de sus máximos representantes. Desde Cuba, el jefe negociador Pablo Beltrán habla sobre su vida en la guerra, las perspectivas de un acuerdo con el gobierno y las realidades de su organización. Además, trata de explicar el catálogo de atrocidades en tantos años de conflicto y, aunque no evade ninguna pregunta, se nota su cancha para maniobrar ante interrogantes complejos. La entrevista con María Elvira Samper en el episodio 11.